Al No que se le obra cuenta el sigue en salario deuda. como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4, 4, 5. Aquí dice la Escritura que el que va por las obras sigue en deuda. Por eso la fe es importante en nosotros los seres humanos. ¿Fe en qué? Fe en lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que Él, sustituyendo nuestras almas, ya nos salvó. En esto nosotros tenemos que poner fe, porque es un anuncio de buenas nuevas de salvación y es el Evangelio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio que toda alma debe creer. Y en vez de ir por las obras, debe ir por la fe en Cristo Jesús. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si estamos pensando que nuestras obras pueden justificarnos ante el Padre Celestial, estamos perdiendo el tiempo. Porque en Santiago 2:10 dice la Escritura, en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero fallar en un punto, se hace culpable de todos los puntos. Si los 10 mandamientos son 10, la ley son 10 puntos. Si usted cree que está guardando 5, que está guardando 9, pero no llega a guardar los 10, ya usted se hace transgresor. Porque en la Escritura dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los puntos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. En Mateo 5:21, el Señor ha dicho lo siguiente. Oíste que fue dicho en la ley, no matarás. Mas yo digo que cualquiera que se enoje con su hermano, ya lo mató en su corazón. Usted no fue al hecho, no disparó. Pero al enojarse usted con su hermano, con su prójimo, ya usted lo mató. Con solo enojarse. Con solo enojarse. ¿Y qué dice el Señor también en Mateo 5:27? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero cualquiera que mirare a una mujer y la codiciare en su corazón, ya adulteró con ella. Adúltero de corazón, asesino de corazón. La ley tiene 10 puntos. No matarás, no robarás, no codiciarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no tendrás dioses ajenos, honra a tu padre y a tu madre. Son 10 puntos, pero cualquiera que ofendiere en un solo punto ya se hace transgresor de todos los puntos. Si vamos por la ley demanda muerte. La ley no fue puesta para cumplirla, porque no podemos cumplirla. Fue puesta para el conocimiento del pecado. La ley demanda muerte, jamás la ley es de fe. Por eso fue que Cristo vino a ponerse en la cruz del Calvario, para que nuestras almas quedaran en libertad. Porque nosotros, con un solo pecado que cometimos, se dejó caer el decreto condenatorio de Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Ahí quedamos condenados. Ahí ya no pudimos hacer nada. Ya cuando se comete un primer pecado se dejaron caer los decretos condenatorios, ya no podemos hacer nada. Y tampoco dejar de hacer. Porque el pecado se paga es con la muerte del alma. Y por esa causa vino Cristo a morir en la cruz. Cristo se dejó condenar con todos nuestros pecados, precisamente porque fue el pecado el que dejó a nuestras almas condenadas a muerte eterna, eternamente castigados en el lago de fuego, separados de Dios, abandono eterno de Dios y nosotros. Entonces la Escritura dice que la ley no fue puesta para que nosotros, intentando cumplirla, encontráramos el perdón. Porque el perdón fue dado en la cruz, pero por Cristo, porque fue Cristo quien se dejó imputar con todos nuestros pecados. El perdón vino por una obra de sustitución de condena para nuestras almas.
porque nuestras almas no podían hacer nada para reivindicarse ante Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y como el pecado se paga con la muerte, Romanos 6:23, Cristo vino a sustituirnos voluntariamente, a poner la vida de su alma en sustitución de nuestras almas, porque sólo así podían ser restituidas las almas. Entonces, Cristo se dejó condenar en la cruz. Cristo puso voluntariamente la vida de su alma en misericordia. Tito 3:5 dice, ya nos salvó por misericordia, por su gracia, por su amor, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se jacte, no ha sido por obras. De manera que ahora el Señor, hace 2000 años, ya murió, ahora a nosotros nos toca poner no nuestras obras, sino nuestra fe, porque nuestras obras de justicia son trapo de inmundicia para Dios. Nuestras obras no nos sirven a nosotros. Para ser efectiva, la salvación lograda en la cruz de Calvario no es haciendo ni dejando de hacer, es creyendo. Porque el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. De nada le sirve a usted estar poniendo sus obras delante de Dios para hacer efectiva la salvación consumada en la cruz de Calvario. Porque la salvación se hace efectiva es por medio de nuestra fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Queda claro que no es por medio de las obras, sino por medio de la fe. Y la voluntad de Dios es que ningún alma se pierda, sino que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es que todas las almas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Una vez que la persona ha traspasado la puerta estrecha, ahora esta persona va a enriquecer su espíritu con la palabra de Cristo, buscando el conocimiento de Cristo. Porque esta es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos. Y una vez que sean salvos, que hayan hecho efectiva la salvación por medio de su fe, ahora vengan a la Escritura, a buscar el conocimiento, a enriquecerse espiritualmente. De manera que la fe es lo único que hace efectivo la salvación consumada en la cruz. Y el Evangelio es lo que hay que creer para poder hacer efectiva esta salvación tan grande que fue lograda por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo se dejó condenar y el Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, el anuncio de las buenas noticias que todas las almas deben recibir con alegría. Pero no es de todos la fe. No todos obedecieron al Evangelio. Lastimosamente, la salvación ya fue consumada por el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa si ya fuimos todos salvados en la cruz de Calvario hace 2000 años? ¿Por qué las almas aún siguen cayendo en el infierno? Por incredulidad. La incredulidad en el ser humano es más fuerte que la fe. No activan la fe para escapar del infierno. Y la Escritura ha dejado claro que el ser humano no será salvo del infierno si no es por su fe. Porque el ser humano debe creer que ya fue salvado de la muerte eterna al lago de fuego. Y para escapar de ese lugar de tormento que es el infierno, el alma ahora debe creer lo que fue logrado para él en la cruz de Calvario. Dios Padre envió a Cristo a morir por todas las almas. Ahora las almas deben creer que Cristo murió y nos salvó. Quedamos salvados para siempre. Que no hay por qué ir al infierno. Que no hay motivo, porque los pecados ya fueron perdonados en la cruz. Pero la incredulidad es más grande. Y el Señor hace una advertencia en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. De manera que es por creer con fe, no es por hacer obras, porque al que obra no se le cuenta el salario como deuda, como gracia, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, a éste le es contada su fe por justicia. Solamente usted será justificado ante Dios por su fe. La justicia de Dios se le imputará a usted por medio de la fe. Solamente así usted hará efectiva la justicia de Dios. La justicia de Dios es Cristo, el Espíritu Santo morando en uno. Pero ese Espíritu Santo se imputa a un ser humano cuando el ser humano ha creído con fe genuina que Cristo ya lo salvó. Se entiende perdonado totalmente. Se entiende en libertad total, que por ningún pecado que cometa judicialmente nunca más será condenado. El pecado quedó judicialmente quitado. El pecado quedó judicialmente perdonado. El pecado judicialmente ya no tiene potestad sobre ningún alma. El alma ha quedado libre judicialmente. Pero si el alma no cree que se le hizo justicia en la cruz por medio de Cristo enviado por Dios, entonces irá por incredulidad a pagar por todos los pecados que ha venido a cometer en este mundo, por toda la cantidad, llámese la cantidad que sea, porque en la cruz toda la cantidad de pecados que usted cometería en este mundo ya fueron pagados. Y está en usted el creerlo. El Señor no obliga a nadie. Yo estoy aquí dando estas buenas noticias, dando este anuncio. Usted lo escucha, pero usted lo cree si usted decide creerlo. Pero si usted no decide creerlo, usted pasa de largo. Yo no puedo hacer más nada por usted. Porque yo no soy la que salva, yo soy la que siembra la semilla. Quien salva es el Señor Jesucristo. Y usted decide creerle o no creerle. Así de sencillo.